Vamos a dar comienzo. Dice, acerca del hijo pródigo, de esta parábola del Señor Jesucristo, dice Kenneth Bailey en su penetrante explicación de la historia en Lucas, muestra que la forma en la que este hijo se marchó de casa es equivalente a desear la muerte del padre. Bailey escribe: durante más de 15 años he estado preguntando a gente de todo tipo, desde Marruecos hasta la India y desde Turquía al Sudán, acerca de las implicaciones que pudiera tener el hecho de que un hijo reclame su herencia en vida del padre. La respuesta ha sido siempre la misma. La conversación se desarrolla como sigue: ¿hubo una vez alguien en su pueblo que pidiera una cosa así? ¿Usted, hermano, escuchó a algún hijo o alguien de ustedes o algún amigo que pidiera la herencia a su padre antes de morir? Que dijera: pues tú tienes negocios, tienes propiedades, tienes terrenos, carros, divide la herencia y dame lo que me pertenece. Yo creo que sería en nuestra cultura una falta de respeto, hermano Herbert. Sí, amén. Porque un hijo joven es como si mi niño me dice: dame $100, papá, o $200. ¿Y qué le voy a decir yo a mi hijo? ¿Los vas a perder? ¿Cómo te los voy a dar? No le puedo dar yo tal cantidad a mi hijo. O sea, sería algo que no está en mi mente bien. No puedo hacer eso, hermanos. Eso es o como decirle este hijo a su padre: muérete ya, no me importa que seas mi padre, muérete y ya, porque ya quiero mi herencia para gastarla. Eso es lo que está diciendo aquí Kenneth Bailey, el que hace este comentario. Jamás. ¿Podría alguna vez alguien pedir una cosa así? Es imposible. Si alguna vez alguien lo hiciera, ¿qué ocurriría? Su padre lo mataría a golpes, desde luego. ¿Por qué? Una petición así significaría que deseaba que su padre se muriera. Yo creo que este era lo que yo creo que el hijo era lo que estaba pensando, ¿verdad? Ya muérete y dame lo que me corresponde. Vale, explica que el hijo no solo pide que se haga una división de la herencia, sino que también reclama el derecho de disponer de su parte. Tras renunciar a sus posesiones en favor de su hijo, el padre tiene todavía derecho a vivir de los beneficios. O sea, el papá no puede darle. Yo le estaba comentando a mi esposa, ¿verdad? Le digo: ¿cómo le voy a dar a mi hijo mi herencia? Pero ¿y qué tal si tú te mueres y yo me vuelvo a casar y me voy de vacaciones al mundo a gastarme mi dinero, lo que es mío? ¿Cómo yo voy a darle a mi hijo algo que yo todavía no me muero? Es más, todavía ni tengo el testamento para que él ya lo reclame. Y aunque yo tenga el testamento, él no lo puede reclamar hasta que yo me muera. Amén. Un testamento está ahí con el juez, pero no se puede abrir hasta que yo me muera. Entonces sí, los hijos van y reclaman ese testamento. Y muchas veces miramos, hermanos, como cuando el padre o la madre se muere, y yo creo que en todas las familias eso pasa, porque cuando mi padre murió, llegaron ahí las hermanas mayores y las otras y los otros, y empezaron a agarrar cosas de la propiedad. Esto es mío, esto es mío y esto es mío. Como que un espíritu, ¿verdad?, llega y empieza a haber disensión entre los hermanos, empieza a haber pleitos entre los hermanos, ¿verdad? Eso es lo que pasa con las herencias. Dice, número 2, dice, se marchó a un país lejano. O sea que este joven se fue a un país lejano.
Cuando Lucas escribe se marchó a un país lejano, revela mucho más que el deseo de un hombre joven por ver el mundo. O sea que va más allá. El país lejano representa salirse de su casa, salirse, irse. No quiere saber a veces de reglas, de estatutos, de políticas que nosotros como padres tenemos en la casa. Simplemente quiere decir a veces, ¿sabes qué, papá? Yo ya no quiero vivir en la casa. Es que tú me pusiste un horario que yo llegue a las 9, a las 10. Yo ya no quiero estarte soportando ni llegando a la hora que tú quieres. Yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiera. Si quiero llegar hasta amanecer, si quiero vengo, y si no quiero no vengo y me voy. Eso es lo que Lucas está diciendo aquí referente a este joven que se fue a un país lejos. Y muchas veces no es que se fue a un país lejano, simplemente que el corazón de él se está apartando de los buenos principios de la familia, de lo que hemos nosotros dado, o de lo que Dios nos da, sus formas, sus mandamientos, sus estatutos, las reglas de Dios. Dice el Antiguo Testamento, dice que Dios nos ha dado mandamientos que no están tan lejos como hasta el cielo como para ir a agarrarlos, o tan lejos allá en el mar como para cruzar el mar e ir a traerlos. Dice, cercanos están en tu boca, en tu corazón, fáciles, están ahí. Es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Cercana está la palabra en tu boca, de vida, para que tú la agarres. Escoge la vida que yo te doy hoy. Así es lo que dice la palabra del Señor. Dice, habla de un corte drástico con la forma de vivir, de pensar y de actuar, que le había sido transmitido de generación en generación como un legado sagrado. Una forma de vivir y de pensar y de actuar. Eso es lo que nosotros a veces vivimos. Yo me considero como un hijo pródigo, ¿verdad? Y a veces me hablan por teléfono mis primos o mis tíos y me dicen, hola pródigo, ¿cómo estás? Hijo pródigo, te fuiste de la casa y nunca volviste. Desde los 13 años me fui. Y yo creo que en algún sentido todos nosotros hemos estado así en esa situación de hijos pródigos. ¿Por qué me fui yo de mi casa? Porque es que mi mamá a veces me decía muchas cosas que tenía que hacer y a mí no me gustaba, la verdad. Me andaba buscando luego con un garrote por allá con mis amigos, sí, y me gritaba. Y a mí me daba vergüenza que mi mamá me gritara delante de mis amigos jóvenes, Eli, ven. Y luego mandaba a mi hermana también. Dice mi mamá que si no vas a venir, ella va a venir con el garrote. Y yo le decía, ¿por qué mi mamá me tiene que decir esas cosas? Y cuando tuve la oportunidad, hermanos, de irme de mi casa, me fui y yo dije, ya no voy a regresar a mi casa, ya voy a hacer lo que yo quiera. Y sí, como dice la canción, allá aprendí a fumar, allá aprendí a tomar, allá aprendí a hacer drogas, a andar con amigos que no convenían, a malgastar mi vida. Después de que en un sentido nosotros éramos cristianos. Mi abuela, mi mamá, mis tíos eran de principios, conocíamos la palabra de Dios en un sentido. Pero yo me fui a malgastar mi vida. No. Entró la rebelión en mi vida y me fui. Pero un día el Señor, hermanos, el Señor me buscó. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Dice que había sido transmitida en generación como un legado sagrado. A veces no queremos tener lo sagrado. A veces nos llama más la atención, ¿verdad?, las cosas del mundo. Y empezamos a jugar con las cosas del mundo. Empezamos a coquetear con las cosas del mundo. Empezamos a veces a admitir cosas en nuestras casas, ¿verdad? Yo siempre
Me recordó ahorita la hermana Marta que me dijo, usted siempre habla de su tía, hermano. Me dijo la hermana Marta. Dijo, usted me recuerda a alguien de mi familia. Dije, es que yo la tengo aquí en mi corazón, es alguien que tiene un testimonio muy fuerte, muy poderoso en mi vida, de convicciones, hermano. De que mi tía, ella podría atender a su hijo y darle de comer y atenderlo y todo, pero cuando se trataba de hablarle de las cosas de Dios, hermanos, ella iba derecho al pecado, ella iba derecho a decir la verdad. Ella no se limitaba a decir, ok hermano, ok mi hijo, Dios te perdona. No, el juicio está sobre tu vida y si no te arrepientes, el Señor va a venir contra ti. Así. Y el Señor está a tu lado y te está mirando. Y está mirando lo que tú estás haciendo. Arrepiéntete. Vuelve atrás. Ven para atrás al Señor. No andes haciendo eso porque no te conviene, porque no te va a ir bien. Va a venir el castigo para tu vida. Y era su hijo, hermano. Yo decía, si ese es su hijo, ¿qué voy a hacer yo? Pero cuando yo era un alma y todavía no me entregaba, ella me estaba enseñando la palabra de Dios. Ella me trataba muy bien. Ella era bondadosa, misericordiosa, me hacía de comer y todas esas cosas. Ya lo he contado, siempre que predico digo lo mismo, ¿verdad? Dice, más que una falta de respeto, es una traición a los valores de la familia y de la comunidad. Cuando un hijo, hermanos, o yo me pongo a pensar, ¿verdad? De mi hijo, ¿verdad? Pero que si lo miraran borracho, si lo miraran drogado, es una falta de respeto, hermano. Nos avergonzamos a veces nosotros como padres. Mi hijo está chiquito, ¿verdad? Pero al rato va a crecer. Pero Dios me dé fuerza, Dios me dé valor, hermano, para decirle, hijo, estás mal. Hijo, arrepiéntete. Dios te llamó para que seas un predicador, para que seas un maestro, para que ministres en la alabanza, no para que andes allá en el mundo malgastando tu vida. No, eso es lo que yo tengo que poner en él, esos valores, esos principios en su vida de él desde chiquito. Y aunque él se aparte, no tiene nada que ver, hermanos, el amor y el afecto y la misericordia y la bondad hacia nuestros hijos. Pero una cosa sí debemos de hacer, hermanos, estar ahí diciéndole lo que está bien y lo que está mal, lo que está bien y lo que está mal. Decía mi tía, es que no soy alcahueta de ustedes. Eso es lo que decía mi tía, paz descanse. Yo no soy alcahueta de ustedes, ni delante del Señor. Por eso yo les voy a decir la verdad hasta que me muera. Y yo creo que por eso muchos de ellos se compusieron y se enderezaron. Pero ya después de que se murió mi tía. Ya tarde, pero el testimonio todavía está vivo. Sus palabras todavía están vivas. Sus palabras todavía resuenan en mi vida. Y así como muchos de ustedes, hermanos, que son fieles. Yo admiro al hermano Francisco Pineda, que es un hombre de convicciones. Es un hombre de raíz, de fundamento, que conoce la palabra de Dios, que conoce los estatutos de Dios, que anda por el camino de Dios, un varón de Dios, un ministro de Dios. Yo siempre que lo miro, mi respeto, y le doy el respeto y el honor al hermano. Hombres, mujeres de Dios, ¿verdad? Y no solamente con nosotros, ¿verdad? Pero también con sus hijos. Yo sin conocer y nada al hermano, yo creo que él planta sus convicciones y planta sus mandamientos que están en la palabra de Dios hacia sus hijos, hacia sus nietos, hacia todos. Porque eso es lo que él cree, porque él eso les ha enseñado, porque eso él es el ejemplo viviente caminando. Y si algún día el hermano se va con el Señor, ese testimonio ahí se va a quedar vivo. Y aquí entre nosotros también, igual yo, igual usted, todos nosotros, hermano. No es que le estoy despidiendo al hermano, que esté pensando al hermano Pineda que lo estoy despidiendo, ¿verdad? Pero igual yo, a lo mejor yo me voy primero, ¿verdad? Pero dice la hermana Landa,
Hermano, a mí me gusta cuando usted habla porque usted se siente que tiene unas convicciones. Usted tiene, sí, hermano, es que nosotros, hermana Landa, nosotros somos varones de que somos apostólicos y tenemos el fundamento bien puesto allí, hermano. Y nosotros debemos de transmitírselo a nuestros hijos. Y debemos de seguir adelante, y a nuestros nietos, y seguir adelante. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dice, el país lejano es un mundo en el que es el mundo en el que se ignora todo lo que en casa se considera sagrado. O sea, nos vamos al mundo e ignoramos las cosas sagradas de Dios. Porque la Biblia habla de los hijos de Elí, que eran levitas y que ellos ministraban en el templo. Y aunque vivían dentro de la casa de Dios, su corazón estaba lejos de Dios. Y a veces nosotros como hijos de Dios, hermano, estamos en la iglesia, pero a veces estamos con un pie afuera y con un pie adentro. Estamos en lo sagrado y también estamos afuera. Nos gustan las cosas de afuera. A la carne nos atrae las cosas de afuera. Eso es lo que pasó con el hijo pródigo. No le gustó estar con su padre. Mejor dijo, dame lo que me pertenece y ahí nos vemos, yo me voy, porque las cosas me llaman, las fiestas, los bailes, todo. Soy joven, tú ya estás viejo, tú ya ve a la iglesia nada más. Pero yo me acordé, hermanos, de un joven que todos decían, hermanos, vengan al arrepentimiento, arrepiéntanse de su mal camino, miren, Cristo los está llamando, vengan al Señor. Pero este joven había nacido en la iglesia y era hijo de un hermano de la iglesia y nunca se había apartado de la iglesia y ahí estaba en la iglesia. Y él se sintió mal y empezó a decir, ¿por qué Dios llama al arrepentimiento a gente que viene de afuera, que viene con problemas, con aflicciones, con tribulaciones, con enfermedades, con cosas? Y dijo, ¿y yo? ¿Yo qué? Entonces le dijo su papá, ven, te voy a enseñar. Dijo, vamos a leer un salmo. Y empezaron a leer el salmo primero. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se sentarán los injustos en la congregación de los santos. Qué bendición tan tremenda, ¿no, hermano? Si nosotros tenemos un hijo y lo dejamos a mantener dentro de la iglesia, va a ser bienaventurado. Amén. Bien, le dijo, hijo, tú eres bienaventurado. Amén. Tú estás bendecido, hijo. Yo le digo a mi esposa, le digo, mi hijo va a ser rico. Le dije, mi hijo va a ser rico. Le dije, de dinero, y va a ser rico en las cosas sagradas del Señor. Y lo tengo que hablar, y tenemos que hablarlo, hermanos. Tenemos que decirlo. Aunque nuestros hijos anden como con un pie allá y con otro pie acá en lo sagrado y otro afuera, tenemos que hablarles y decirle a las cosas, hermano. Como Abraham empezó a saludar las promesas de Dios. Mira las estrellas, sí las miro. Así va a ser de tu descendencia. Mira, te voy a dar un hijo. Y él empezó a saludar a su hijo. No lo miraba, pero él estaba saludando las promesas, hermano. Y si Dios le dijo que su hijo va a hacer esto, que su hijo va a hacer lo otro, que su hijo no va a ir allá a comer algarrobas, usted, hermana, tiene que declararlo y tiene que decirlo. Es más, usted tiene que decirle a su hijo y a su hija. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que seas santo, para que seas bienaventurado, para que arrebate las promesas que Dios tiene para ti. Porque no es malo, hermano, tener dinero. No es malo tener un carro nuevo. No es malo tener una casa. No es malo tener una novia. No es malo tener una esposa. Pero a veces, ¿qué pasa? Que nos queremos hacer las cosas a mi manera, a como yo quiero, a la hora que yo quiero, cuando yo quiero. Todas las cosas, hermano, a su tiempo. Todas las cosas a su tiempo. Amén. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios, amén.
Dice, cuando nos marchamos a un país lejano, estamos mostrando nuestra preferencia por ese país lejano. Y en consecuencia hemos abandonado nuestro hogar espiritual. En ese momento estamos actuando como el hijo menor. Estamos mostrando, dice la palabra de Dios que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué más específicamente esta ilustración la puede mirar allá cuando en Sodoma y Gomorra? Cuando llegan los ángeles a Sodoma y Gomorra y ahí estaba Lot, ¿verdad? Y le dicen, vente, vámonos, porque el juicio de Dios viene y es eminente y Dios va a destruir Sodoma y Gomorra y Zoar, porque el pecado ha llegado hasta la presencia de Dios. Vámonos, y lo agarran y van corriendo con él, hermano, y ahí va la esposa detrás de ellos, pero la esposa era amiga de las cosas del mundo. A lo mejor la esposa de él tenía cosas, ¿verdad? Pero no eran las cosas las que la trajeron, sino que su corazón estaba en las cosas del mundo, no estaban en las cosas de Dios, porque dice la Biblia que no había otro hombre como Lot, justo, piadoso. Amén. Estaba a las puertas de Sodoma. Pero ¿qué pasó con la mujer? Cuando iba de camino, hermanos, se convirtió en sal, desobedeció la palabra de Dios. Así nosotros, hermanos, con nuestros hijos, con nosotros mismos, no debemos de amar más las cosas del mundo, amar más el carro, o amar más el trabajo, o amar más otras cosas. No, debemos de amar más las cosas de Dios, las cosas sagradas. Amén, gloria a Dios. Porque a veces Aleluya. decimos, va a predicar o va a enseñar el hermano, y le decimos, mejor no voy. O no me gusta la música, no, el pastor siempre predica de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo. Pero aquí, hermanos, aquí es donde está la consagración. Aquí es donde Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Aquí es donde el Espíritu Santo puede. Yo estaba pensando, hermano, dije, ¿por qué nosotros, no es que lo hayamos dejado, pero nosotros tenemos la unción del Santo, nosotros sentimos la presencia de Dios, el Señor está a un lado de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Si usted se mueve para allá, hermanos, el Señor está con usted. Si usted está guisando, hermana Marta, el Señor ahí está con usted. Si usted empieza a orar, ay Señor, bendice a mi hermana Marisela, bendice a mi hermana Grace, a mi pastor, el Señor la está escuchando. El Señor está ahí. El Señor está a su lado, Amén, gloria a Dios. a su mano derecha. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces nosotros ignoramos esas cosas. Ignoramos que el Señor está a nuestro lado. ¿Qué le pasó a aquella mujer, la sierva de Sara? ¿Verdad? Cuando la despidió Sara, ¿verdad? Porque se burlaba de ella. Y allá se fue al desierto y allá puso a su niño a un lado, a que llorara y a verlo morir de allá de lejos. Y el Señor llegó y se le apareció. Nadie lo podía mirar. Dijo, le puso el Señor que me ve. Y yo creo que el Señor nos está mirando, hermano. Yo me acuerdo antes, hermanos, cuando mi suegro era pastor, ¿verdad? Y decía, él decía, hablaba del arrebatamiento. Y luego decíamos, pastor, una pregunta, ¿y cómo van a mirar todos cuando venga el arrebatamiento y entonces se manifieste el anticristo en Jerusalén y todo? ¿Cómo lo vamos a mirar? No, pues por televisión. Y luego dice, oye, en el juicio del trono blanco, vayan, traigan los libros. Y trajeron el libro de la vida y hay varios libros, ¿verdad? Los trajeron. Pero ya cambió la tecnología, hermanos. Ahora ya no vamos a decir traigan los libros, ahora vamos a decir traigan los videos. Traigan el video de la hermana Laura, traigan el video de la hermana Marta, tráiganmelo para acá. Vamos a ponerlo, aquí está toda la gente de Trono Blanco, y aquí va a aparecer la pantalla del hermano Eliasí, de toda su vida, de lado a lado.
Vea, si no me voy en el arrebato, hermano, porque los que van a estar al último son los que van a ser salvos por obra, ¿verdad? Pero ahí van a estar, hermanos, una pantalla. Así es que cuando andemos, hermanos, en el camino del Señor, tengamos mucho cuidado, porque el Señor está a nuestro lado. El Señor está a nuestro lado. Y cualquier cosa, yo me acuerdo, hermanos, que una vez salimos de la iglesia de allá, igual con mi suegro, la unción, siempre el domingo la unción del Espíritu Santo, y más que yo estaba recién que había recibido el Espíritu Santo, íbamos con mi tía y con un yerno de ella y su esposo en una van, y de repente, hermano, venía un tráiler fuerte, y entonces, y es que cuando salimos de la iglesia, el yerno de mi tía empezó a poner música de Bronco. Ay, que le mete el cassette de Bronco, y empezó a subirle Bronco. Y de repente, hermano, que venía un tráiler, y entonces mi tía lo miró así, y mi tía nomás dijo, la sangre de Cristo, y el tráiler quedó así nomás. Con esto le quiero decir, hermano, que el Señor está ahí. El Señor nos salva de cualquier accidente, de cualquier cosa, hermanos. El Señor está allí. Amén. Dice, esta parábola principalmente expresa el amor de Dios que no tiene fronteras. Es el ejemplo más irrefutable del amor incondicional de Dios en todos los evangelios. No es solamente una historia sobre un padre terrenal y su hijo rebelde. Es la historia que transmite el amor y la misericordia divina y su poder para transformar la muerte en la vida. Porque dice la Escritura que antes estábamos muertos en nuestros delitos y los pecados. Y hermanos, ya viene, el domingo es la Pascua. ¿Saben qué significa la Pascua? Ya se me había olvidado, nomás que tuve que ir a investigar. Pascua es la liberación, hermanos. La liberación. La liberación del pueblo de Israel de Egipto. En la última que el Señor le dice a Moisés, fue cuando el Señor mata a todos los primogénitos de Egipto. Desde el faraón hasta los animalitos, el ángel iba a venir y los iba a matar. ¿Sabe cómo se iban a salvar los del pueblo de Israel? Sacrificando un cordero y poniendo la sangre en el dintel de la casa. Así cuando el ángel venía matando y miraba el dintel ahí con manchado de sangre, él decía, Pascua. Y se iba. Y a Pascua y se iba. Así, hermanos, esa es la Pascua que nosotros celebramos. El domingo va a ser Pascua, la liberación. ¿De dónde? De Egipto. Porque nosotros antes estábamos perdidos, estábamos esclavos del pecado. Pero Él en su amor, mas Él muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es la Pascua de nosotros, hermanos. Nosotros somos libres por Cristo, por la sangre de Cristo somos libres ahora. Y por eso cada año celebramos esta fiesta solemne, la Pascua. Es una fiesta solemne, hermanos. Sí, amén. Porque así era como estaba el hijo pródigo, esclavo allá donde se fue a vivir y a malgastar sus cosas. A veces pensamos que allá hay gozo porque tomamos y porque hacemos drogas y nos sentimos los más fuertes y que a mí nadie me hace nada, y luego ya hasta cargamos que un corta uñas o algo aquí encajado y ya nos sentimos los más. Pero cuando venimos al Señor, hermanos, cuando somos libres de esas opresiones, del orgullo, de la vanagloria, éramos esclavos, hermanos, de la brujería, de la idolatría, de todas estas cosas paganas. Por eso dijo el Señor, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y si ahora tenemos aflicciones y luchas y enfermedades, hermanos, venimos aquí y aquí el Señor nos libera. Hace la Pascua otra vez con nosotros, día con día, hermanos, día con día, día con día.
Por eso dice un texto en Hebreos, dice, ¿cómo dice? Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro para nuestras almas. Porque a veces no queremos acercarnos, hermanos, al Señor porque pensamos que Él es cruel, que Él no nos va a perdonar. Pero Él es misericordioso, hermanos. Él nos perdona, hermanos. Él muestra su amor para con nosotros. Por eso está hablando del hijo pródigo, que cuando él regresó, el padre estaba esperándolo, ¿verdad? Y a veces sí sentimos, mucho amor. Pero y ahora que yo tengo a mi hijo, hermanos, antes yo decía, ay, ese chiquillo, no, sabe que para allá. O miraba a alguien, un niño así caminando, y me decía, ay, y yo decía, ay, chiquillo, mocoso. Y me iba, ¿no? Pero ahora que yo tengo a mi Gadi, hasta los comparo. Y si es güerito también, si es un gabachito así, que mira, se parece a mi Gadi. Más el color no, ¿verdad? Pero ahora siento lo que es el amor del Padre, hermano. Lo siento aquí. Y aunque yo esté en México, o más, yo creo que mi corazón va a latir así. Ay, ¿dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi hijo? A ver, hermana Teresita. El amor del Padre, el amor del Hijo es algo incondicional. Es algo incondicional, ¿verdad? Que aunque se vayan, hermanos, es algo que está aquí dentro de nosotros, que late. Así es Dios por nosotros, hermanos. Aunque andemos allá, Él va y nos busca. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, allí Él está con nosotros. Él nos ha guardado. Y decimos, oh, yo anduve en borracheras y estuve tirado en la calle y casi ya me matan y el otro. Hermano, Dios te guardó. Con un propósito Dios te guardó, porque Dios te ama. Dios te quiere, hermano. Dios te protege. Dice esta palabra, bueno, eso ya lo leímos. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Me he ido de casa. ¿Cuáles son las señales? O sea que cuando uno se va de la casa y deja, ¿verdad? La iglesia y se sale uno, empieza la ira. El pastor es que no hace como yo quiero, o los hermanos. Y hay un resentimiento, ¿verdad? Con la iglesia. Ay, es que allí los hermanos son esto y son lo otro. Hay celos, hay deseos de venganza, pero van a ver, me lo van a pagar. Hay lujuria, hay codicia, hay antagonismos, eso no sé qué es, rivalidades y cualquier pecado que me aleje de Dios y de mi prójimo. Todas estas cosas, hermanos, son unas señales cuando uno se aleja de las cosas de Dios o de la casa de Dios. Amén. Perdón, cuando estas señales aparecen en mi vida, estoy actuando como el hijo menor. Sin darme cuenta, comienzo a obsesionarme por el éxito, por la soledad y por la manera en que el mundo me trata. Comienzo a crecer un resentimiento y el deseo por hacer mi propia vida. O sea, que empieza a haber una soledad, se aísla uno de todas las cosas y se empieza uno a obsesionar por el éxito y por la soledad. Yo conozco a un compañero de trabajo y es muy inteligente, pero a veces se ponía a discutir por sin ningún motivo. Ahí estábamos yo y me decía, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, hermano. Sí, le decía yo. Se llama Misael. Dice, yo no. Dice, ¿a poco tú crees que existe Dios? Así. Le digo, claro. Dice, no. Dice, yo creo en la ciencia. Dice, porque yo me meto en la computadora y estudio y los astros y esto y lo otro. Y bueno, y él empezó a hacer trabajos por su cuenta y empezó a prosperar. Pero se hizo una persona, disculpe la palabra, pero se hizo como odioso. Porque él tiene su compañía, pero nadie trabaja con él. Él trabaja solo. Él solo hace todo.
Y si alguien va con él a trabajar, sale mal como al mediodía, ya salieron mal, mejor se va el otro. Cualquiera que vaya con él, se hizo odioso. Ya nadie trabaja con él, se hizo odioso. Y es como iracundo. Luego se enoja, que esto está mal, que no lo saben hacer las cosas, que yo las hago mejor y que esto y que el otro. Nada más yo puedo hacer las cosas bien, nadie más las puede hacer mejor que yo. Yo soy el mejor, yo sé todo, hago todo, sé todo. Nadie me quiere y vive solo y triste, con una computadora ahí. Entonces, así estas reacciones pasan a veces cuando nos salimos de lo consagrado de las cosas de Dios. Ayer teníamos un bonito tema con la hermana de la bondad y la mansedumbre. Cómo debemos de ser mansos, cómo debemos de ser bondadosos, cómo tenemos que tener la paz, cómo tenemos que tener la paciencia. Somos hijos de Cristo. Él tuvo paciencia, dice, enmudeció su boca y fue a la cruz del Calvario, no habló, enmudeció. Nos está dando un ejemplo de que a veces nosotros, a pesar de las circunstancias o de compañeros o de amigos que nos dicen de cosas, nosotros debemos ser pacientes, debemos de tener un espíritu templado como el de Cristo. No hablar de más, no expresarnos mal de nadie. Antes bien, yo les comentaba ayer en la célula, en un comentario, les decía, no, había un señor y le decía a mi esposa, este señor siempre que voy yo a las carnitas, siempre tiene una mala cara. Buenos días, señor, deme una libra de carnitas. Mal encarado. Y dice mi esposa, es que tú empiezas a saludarlo. Y ya después yo que llego. Buenos días, señor, ¿cómo le va el día de hoy? ¿Cómo está usted? Bien. Y así cada vez, no todos los días, pero cada vez que iba a las carnitas lo saludaba. Hola, buenos días, ¿cómo está, don? Bien. Ya al último ya me dice, buenos días, ¿cómo está, don? ¿Cómo le va en su trabajo? ¿Cómo está? Ando bien, dice, un poco cansado, pero bien. Ya me está contestando mejor. Pero así debemos de ser nosotros, hermanos, de tener esa actitud. Entre usted dura la piedra, dicen que póngale una gota de agua y la gota va a agujerar la piedra. Por muy duro que esté un corazón, hermano, usted trátelo bien. O a un perrito que sea muy bravo, usted trátelo bien y déle de comer y va a ver. Así me trataba mi tía. Llegaba yo con mi cigarro, con mi tía apostólica que oraba 3 veces al día y leía la Biblia todos los días y ayunaba y hacía tamales y todo. Y yo llegaba con mi cigarro ahí. ¿Qué onda, tía? ¿Cómo está? Y después me empezó a dar poquito temor. Ya me salía afuera, ya fumaba yo afuera y ya me metía con todo el bien hediondo de las manos. Y disculpen la palabra. Pero así me aceptaba. Y tenía buena actitud para conmigo. Buena actitud. Hasta me decía, ¿ya comiste? Y yo ya acababa de comerme 5 o 10 tacos. Y le decía, no, tía. Porque padecía de eso, de hambre. Y me hacía ya mis nopales y mi chorizo y todo. Esa actitud, hermano, debemos de tener nosotros. Ayer estábamos ahí en la célula, estábamos orando por la hermana Marisela, ¿verdad? Y seguimos orando por ella. Pero como estos niños espirituales, nosotros debemos de acobijarlos, de agarrarlos y de orar por ellos, de brindarles nuestra buena actitud, nuestra mansedumbre, de mostrarle que nosotros somos verdaderos hijos de Dios, que no los juzgamos, porque de allá venimos nosotros. Ayer salí bien cansado, le dije a mi esposa, salí bien cansado. ¿Por qué? Me mandaron a un muchacho de la oficina que nomás estaba en la computadora y yo andaba pegando mezcla allá arriba y él me subía a los botes y no podía. Y yo me bajé y le ayudé y yo hacía el trabajo de él y el trabajo mío y le ayudaba, y es más cansado así. Pero yo me acordé, hermanos, que cuando yo empecé, también así empecé por abajo y también me ayudaban, y unos no me ayudaban, eran bien malos conmigo. Pero uno debe de compadecerse. No sabe, mira, Alex, sí está mejor así, ¿verdad? Uno recuerda, hermanos, y uno por esas actitudes, por esos recuerdos de cómo entró uno debe de también acobijar a los que van recién, a los babies, ¿verdad? Dice la hermana Grace.
porque estábamos orando el domingo por un joven que estaba allá sentado y el Señor lo tocó a él. Estaba ahí él recibiendo, ¿verdad?, la presencia de Dios, y luego me dio un abrazo. Y yo, hermanos, créanme que me dio vergüenza. Créanme que me dio vergüenza. Es como un niño, ¿verdad?, que llega con usted y le quiere dar un abrazo a usted. En vez de que usted le dé un abrazo al niño, ¿verdad? ¿Por qué? Así nosotros, cuando llega alguien, un alma o algo, de mostrarle, hermanos, el afecto, el cariño. Porque el Señor Jesús no rechazó a nadie. No. ¿Quiere ser limpio?, le dijo a aquel. Dijo, sí quiero. El Señor era misericordioso, era bondadoso, era amoroso. Dejad venir a mí los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Vengan. ¿Verdad? Y nosotros a veces, yo recuerdo cuando cuando era mi juventud, espiritualmente hablando, todavía tenía rasgos de esos, ¿verdad?, del mundo, que decía, este hermano, ya lo conozco por su carácter, es bien odioso, hermano, bien criticón. Pero debemos de tener paciencia, hermano, tener paciencia para poder soportarnos los unos a los otros. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Están despiertos Gloria a todavía? Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿A quién pertenezco? ¿A Dios o al mundo? La cuestión más importante es la siguiente: ¿a quién pertenezco? ¿A Dios o al mundo? ¿A quién pertenece usted, hermanos? ¿A quién pertenecemos? Pertenecemos al Señor. Hay un texto bien bonito que a mí me gustó, que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia. Entonces no dejamos de ser esclavos, nada más que nomás nos cambiamos de un lado al otro. Amén. Gloria a Dios. Dice, la actitud del hijo menor demuestra que pertenecía más al mundo que a Dios. El amor del mundo siempre es condicional. Es un mundo que fomenta las adicciones, porque lo que ofrece no puede satisfacer en lo más profundo del corazón. Yo creo que esto es verdad, porque nosotros podemos haber obtenido muchas cosas allá en el mundo, dinero, drogas, todo, pero eso no llenó el vacío espiritual en nuestras vidas, el corazón, el espíritu. Porque cuando nosotros sentimos la presencia de Dios verdaderamente, cuando tenemos un contacto con Dios, realmente con Dios, hermanos, estamos completos ahí, estamos completos. Y todos los que han recibido el Espíritu Santo saben de qué yo les estoy hablando. Amén. Saben de que en Cristo está el gozo completo. No es momentáneo, es completo. Venimos a la iglesia, nos gozamos. Estamos en la casa, estamos en paz, hermanos. No debe de haber pleitos. Y si el diablo viene a hacer pleito en nuestra casa, nosotros tenemos la mente de Cristo para poder parar esto y seguir la paz con todos y la santidad. Amén. Para eso el Señor nos ha llamado, para ser un pueblo santo, apartado de todos. Amén. Gloria a Dios. Adicción es probablemente la palabra que mejor explica la confusión que impregna tan profundamente a la sociedad contemporánea. Vivimos en los que fácilmente se pudiera llamar una sociedad adicta. Nuestras adicciones nos hacen aferrarnos a lo que el mundo llama las llaves para la realización personal. Y es verdad, hermanos. Usted puede mirar a mucha gente que está adicta. Pero yo digo, ¿por qué no nos hacemos adictos al Señor? Yo le comenté una vez a alguien, a un joven, ya me acordé, en una célula, que llegó. Es que, hermano, yo soy adicto, dice, a las drogas y a la cerveza. Le dije, el Señor te ofrece algo mejor. Dije, si tú te acercas al Señor, el Señor te va a dar poderes. Porque el Señor da dones, regalos. Lo que pasa es que a veces nosotros no podemos
desarrollarlos o no podemos nosotros activarlos. Pero ¿sabe de qué, hermanos? Nosotros, todos nosotros tenemos dones. Dones especiales, hermanos. Dones especiales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es más, usted sabe su don. Usted sueña con su don. Usted se mira haciendo esa cosa. Y a usted le gusta esa cosa. O ese don que Dios le dio. Porque yo me he mirado, hermanos. Yo me he mirado en los dones. Dios me los ha dicho. Dios me los ha revelado. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros no creemos. No creemos lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo había sido llamado para ser un príncipe de su padre y esperar la muerte y seguir él como rey. Y nosotros también, hermanos. ¿Qué nos dice la Escritura? Que somos real sacerdocio, somos reyes, santos, Amén. príncipes, Dios, aleluya. sacerdotes, para ministrar aquí en el altar cuando alguien viene. Hermano, usted debemos de pensar, y yo a veces también, yo me quedo allá y mi pastor me dice, hermano, usted venga y métase, y a veces vienen a mi mente cosas que digo, es que yo no puedo, no le digo al pastor, pero yo digo entre mí mismo, es que yo no puedo, es que empiezo a tartamudear. Pero usted puede, todos podemos. Porque alguien, hermanos, cuando usted vino por primera vez, alguien vino y puso la mano en usted y oró por usted. Señor, bendícela. Él tiene una necesidad. Tal vez es adicto, tal vez es borracho. Señor, yo te pido que tú trata con su vida, interrumpe su vida, manda a alguien por tu palabra y por tu espíritu, sánale, libérale, reprende. Hermano, Dios nos ha dado todos estos dones para rescatar, hermanos. Dice que de las puertas del infierno rescatarlos. ¿Qué no nos ha dicho que nos dieron las llaves de las puertas del infierno? Y que ellas no prevalecerán contra la iglesia. Entonces nosotros tenemos poder, hermanos. Tenemos autoridad para poder desencadenar, quitar, liberar. No tenemos que tener miedo, hermanos. Tenemos que hacer las cosas que el Señor nos mandó. Porque cuando el Señor vino, yo me admiro del Señor Jesús, que multitudes, Él iba caminando y enseñando, y gente lo iba y lo tocaba. Gente venía y lo tocaba el manto, el brazo, donde sea, hermanos, y él así, hermanos. Los demonios lo miraban, ¿y qué tienes contra mí, hijo de Dios? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes del tiempo? Y Pedro también, cuando iba caminando, dice que los enfermos los ponían allí. Yo creo que esos mismos dones están aquí en la iglesia. No están allá al principio de la iglesia. Yo creo que están hoy aquí. Pero tenemos que, hermanos, pensar diferente, actuar diferente. Confiar en que Dios es el que hace las cosas. Simplemente nosotros ponernos nuestra disponibilidad y hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Dice, nuestras adicciones nos hacen aferrarnos a lo que el mundo llama las llaves para la realización personal. Esas son adicciones como aquí, ¿verdad?, en los Estados Unidos, que hay la posibilidad de ganar dinero. Y cada quien busca la manera. Como estaba yo con el señor que entré a trabajar, me dijo, tengo una máquina de $45,000, dice, que quiero que la uses, que te vayas para Rino y que hagas casas. Dijo, están bien pagadas ahorita la casa. Dijo, fácil, vas a ganar $6,000, $7,000 a la semana. Y yo le dije, déjame pensarlo. Yo me vine de la bahía para acá, yo dejé mi trabajo. Aquí está mi esposa de testiga. Porque yo quise venir aquí, hermano, porque siempre he estado dejando pasar el tiempo. Y yo tengo, hermanos, que hacer lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y a veces las cosas del mundo lo atraen a uno. A veces hay proposiciones que a uno le dicen, te propongo un trabajo, te propongo eso.
Pero la Biblia dice un texto bien conocido y que todos lo decimos y de memoria: buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y a veces nosotros tenemos que decir no a algunas cosas, ¿verdad? Como Lot, ¿verdad? Le dijo a Abraham: ¿qué escoges? ¿Para acá? ¿Para la llanura donde hay mucha hierba, para tus borreguitas? ¿O quieres ir para el pedregal, para acá, para arriba? Y él dijo: yo me voy para allá, para donde está la llanura, para donde está la hierba bien grandota. Allá mis borregas se van a poner bien gordotas. Para Sodoma, para allá, para aquel lado. Y sí, yo creo que sí se le pusieron bien gordas. Pero ¿sabe de qué? Que Dios vino y trajo juicio. Y yo creo que mató todas las borregas y todo el pastizal que había en Sodoma y Gomorra. Pero Abraham se quedó allá donde Dios le dijo: quédate aquí, porque aquí de cierto te bendeciré. Y yo creo, hermanos, que si Dios le dice a usted: quédate allí, ¿verdad? Ahí quédese, porque Dios lo va a bendecir. Igual le dijo a Isaac: no bajes a Egipto, aquí quédate, porque aquí te voy a bendecir, Isaac, te voy a multiplicar. Y dice que él en un año se hizo multimillonario. No me acuerdo cómo se llamaba el rey de ahí, vino y le dijo: hey, vete de aquí, porque tú te has hecho más poderoso que yo. No nos vayas a querer hacer guerra y vas a querer ganarnos. Yo creo, hermanos, que Dios somos bendecidos, como dice la carta de los Efesios, dice que somos bendecidos espiritualmente en Cristo Jesús, dice, en regiones celestiales. ¿Y qué más, hermanos, podemos obtener si tenemos la bendición de Dios? Hay que seguir adelante, hermanos. Amén, gloria a Dios. Hay que seguir adelante, predicando la palabra, enseñando, ayudando, sirviendo, haciendo esto, haciendo lo otro. No pongamos el pie allá, irnos. ¿Sabe qué, pastor? Yo a veces sí me dan ganas de decirle: pastor, yo no quiero enseñar. Es que me pongo bien nervioso y me trabo y me tiemblan las piernas y me dan ganas de correr y de irme y como Jonás, y agarrar un barco e irme, pastor, para allá, a ver para dónde, porque en verdad a veces sí se siente así, hermanos, pero yo me he soñado, hermano, que la unción de Dios está en uno, y que uno puede, que uno se debe disponer para que Dios trabaje en uno. Una palabra, hermano, que Dios me use para darle, yo creo que es algo especial de parte de Dios. Igual usted lo puede hacer con alguien más, o aquí, o en la célula, o no sé, ¿verdad? Pues sí, hermanos, yo le insto a seguir adelante. Yo creo que ya se me acabó el tiempo, hermanos. Ya me voy. Conclusión. Una de las consecuencias al alejarnos de Dios es que somos menos capaces de oír la voz de Dios. Si nosotros, hermanos, empezamos a coquetear con el pecado, es muy difícil que usted oiga la voz de Dios. Y cuando usted viene a la iglesia, hermano, cruza la pierna y cruza los brazos y como que no quiere oír. Es más, ni los cantos tampoco no le saben a nada. Pero si usted busca la palabra de Dios, si usted ora: Señor, yo a veces le digo: Señor, yo a veces, ¿sabes qué? Yo a veces ni creo que tú existes. A veces yo soy un incrédulo de tu palabra. A veces yo no sé por qué ni existe la Biblia. Señor, yo sé que yo me he hecho una persona aborrecible como este hombre, que nadie quiere trabajar con él. Pero ¿sabes de qué? Queda una cosita en mi vida. Si tú eres Dios, manifiéstate en este momento y derrama de tu presencia. Y el hermano empieza a llorar. Digo: Señor, todavía existes. Señor, todavía sé que yo todavía vivo, todavía tengo aliento de vida, todavía confío en ti, Señor. Todavía yo sé que tú vives, todavía sé que tú eres Dios. Pero hay momentos así, hermanos, que nosotros estamos en el pozo de la desesperación, que no encontramos ninguna salida. Pero el Señor viene y mete su mano y te saca. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Amén. Yo con estas palabras voy a terminar, porque yo creo que ya me pasé del tiempo. Estaba esperando la otra clase que llegara, pero vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios.